A los 10 años, Lara ya había aprendido la lección más cruel de todas. El amor tenía fecha de caducidad, y el suyo acababa de expirar en el frío banco de aquella plaza. El aire helado de la gran ciudad, cargado con el olor a asfalto húmedo y promesas rotas, le cortaba la piel con la precisión de un cuchillo. Pero Lara ya estaba acostumbrada. El frío que sentía por dentro, ese que se originaba en el centro del pecho y se extendía como una red de hielo por sus venas, siempre era infinitamente peor. Con el pelo oscuro y enmarañado cayéndole sobre unos ojos inmensos y tristes, se encogía en un extremo del banco de madera astillada, observando el incesante ir y venir de la gente con una madurez sombría que no debería pertenecer a una niña. Los rostros de los transeúntes eran borrones anónimos, figuras apresuradas que se movían hacia destinos cálidos, hacia hogares y familias. Todo lo que ella sentía que acababa de perder. Su única posesión de verdadero valor era una mochila escolar de color rosa, ahora deslucida y cubierta de mugre, donde guardaba un trozo de pan que había conseguido más temprano y un pequeño portarretratos de plata con la foto descolorida de una pareja sonriente. Sus padres. O al menos eso era lo que su tía Helena le había dicho en los días buenos, antes de que su mirada se volviera vacía, distante y tan fría como el viento de noviembre. Lara apenas podía evocar sus recuerdos, solo sensaciones fragmentadas. El aroma del perfume de su madre, la risa grave de su padre, el calor de un abrazo protector que el tiempo, ladrón implacable, insistía en desvanecer. Hoy, el día parecía más gris de lo normal, como si el cielo mismo estuviera de luto. Helena la había dejado en esa misma plaza con una promesa vaga, susurrada con una prisa que Lara no supo interpretar en ese momento. «No te muevas de aquí, mi vida. Vuelvo en un santiamén, con el dinero para el alquiler y una sorpresa», le había dicho, dándole un beso fugaz en la frente antes de desaparecer en la multitud. Pero el santiamén se había convertido en una eternidad. Las horas se arrastraban, pesadas y crueles, y la pequeña llama de esperanza en el corazón de Lara disminuía con cada coche que pasaba y que no era el destartalado vehículo de su tía. El sol, un disco pálido y acuoso, comenzaba su lento descenso hacia el horizonte, tiñendo las nubes de tonos anaranjados y morados, un espectáculo de belleza indiferente a su dolor. El hambre roía su estómago. Con manos temblorosas, sacó el pan de su mochila. Lo miró por un largo instante. Era su única cena. Aún así, lo partió meticulosamente en 2 mitades. Se levantó y con pasos vacilantes se acercó a Elías, un anciano de barba larga y blanca y ropas raídas que siempre ocupaba el mismo banco de madera al otro lado del camino. «Para usted», dijo ella, con una voz apenas audible, extendiéndole la mitad de su único alimento. Elías, que dormitaba con la cabeza apoyada en el pecho, levantó la vista. Sus ojos, aunque cansados y velados por la edad, brillaron con sorpresa. Sonrió, una sonrisa genuina y desdentada que por un instante iluminó su rostro curtido por el sol y la tristeza. «Tienes un corazón de oro, pequeña», agradeció, aceptando el pan con manos temblorosas pero cuidadosas. «Que la vida te lo devuelva multiplicado». El breve momento de paz y conexión humana fue brutalmente quebrado. 3 adolescentes, moviéndose con la arrogancia ruidosa de quienes nunca han conocido el verdadero sufrimiento, se acercaron a ellos, riendo y empujándose. «Vaya, vaya, miren lo que tenemos aquí. El abuelo se consiguió una novia nueva», se burló el que parecía el líder, un chico alto y desgarbado con una sonrisa cruel. Para enfatizar su burla, le dio una patada certera al viejo bastón de Elías, que cayó al suelo con un golpe sordo y seco. Los otros 2 estallaron en carcajadas, un sonido hueco y desagradable que resonó en la plaza como una sentencia de humillación. El miedo, frío y paralizante, se apoderó de Lara por un instante. Su primer impulso fue correr, esconderse. Pero entonces vio la expresión en el rostro de Elías, una mezcla de vergüenza y resignación que le partió el alma. Y en ese preciso instante, algo dentro de ella, algo antiguo y feroz, se encendió. Una furia protectora que no sabía que poseía. Sin pensarlo 2 veces,
Se plantó frente al anciano, abriendo sus delgados brazos como si fueran un escudo impenetrable. «Déjenlo en paz. Él no les ha hecho nada». Su voz, aunque infantil, salió cargada de una firmeza inesperada que sorprendió incluso a los matones. El líder arqueó una ceja, divertido por el desafío. «¿Y quién nos va a detener? ¿Tú, enana?» Se acercó a ella, invadiendo su espacio personal. La empujó con desdén, y Lara cayó hacia atrás, aterrizando bruscamente en el frío pavimento. El impacto le recorrió el cuerpo y un dolor agudo le subió por el brazo. Las lágrimas calientes y traicioneras brotaron de sus ojos, una mezcla de dolor físico, rabia e impotencia. Pero no retrocedió. Sentada en el suelo, con la barbilla levantada, los miraba con un desafío puro y salvaje que los desarmó por completo. No había miedo en su mirada, solo una acusación silenciosa. Al otro lado de la calle, dentro de un lujoso sedán negro de cristales tintados, Arthur Montenegro observaba la escena. Un hombre acostumbrado a un mundo de poder y frialdad, a negociaciones de millones de dólares donde la empatía era una debilidad. Nada lo conmovía fácilmente. Acababa de cerrar un trato hostil por teléfono, sintiendo el vacío habitual del éxito. Pero el coraje indomable de aquella niña, tan pequeña y visiblemente frágil, defendiendo a un mendigo contra 3 adversarios, lo golpeó de una forma visceral e inesperada. Vio en ella un reflejo de una pureza y una integridad que él creía extintas en el mundo. Vio una fuerza descomunal donde solo debería haber desamparo y miedo. Cuando los adolescentes finalmente se alejaron, murmurando insultos, visiblemente incómodos por la silenciosa tenacidad de su víctima, Lara se levantó, se sacudió el polvo de la ropa con dignidad y ayudó a Elías a recoger su bastón. No lloró más. Simplemente se sentó a su lado en silencio, el dolor del brazo palpitando al ritmo de su corazón acelerado. Arthur sintió un impulso que no comprendía, una punzada en una parte de su alma que creía atrofiada. Le dijo a su chofer que esperara. Apagó el teléfono y continuó observando. Necesitaba entender. ¿Qué llevaba a una niña, que a todas luces no tenía nada, a dar lo poco que poseía y a arriesgarse físicamente por un completo extraño? La noche comenzó a caer, y la plaza se fue vaciando de risas y juegos, llenándose de largas sombras y de un silencio expectante. El coche de Elena no apareció. El abandono dejó de ser un temor para convertirse en una certeza, una losa fría y pesada sobre el corazón de Lara. Estaba sola, completamente sola en la inmensidad de la ciudad, que ahora le parecía un monstruo de concreto y luces indiferentes. El miedo, ya sin el contrapeso de la esperanza, comenzó a instalarse de verdad, un terror helado y pegajoso que ninguna furia podía calentar. Sacó la fotografía de nuevo, sus dedos trazando los contornos de los rostros sonrientes. Las lágrimas finalmente rodaron libres por sus mejillas sucias de polvo. «¿Por qué me dejaron?», susurró a la imagen. Una pregunta que se perdió en el viento, una pregunta que había estado gritando en silencio durante años y que ahora resonaba en el vacío absoluto de su alma. No se dio cuenta, pero a lo lejos, desde la oscuridad de su coche, la mirada intensa de Arthur no la abandonó ni un solo segundo. Había tomado una decisión. Aquel encuentro fortuito no había sido una casualidad. Era una encrucijada. El destino de esa niña, y quizás el suyo propio, estaba a punto de cambiar para siempre. Solo que no imaginaba cuán profundo, oscuro y retorcido era el pozo en el que ella había sido arrojada. Es en este momento que tu viaje junto al de Lara comienza. Si ya te has emocionado con el inicio de esta historia, suscríbete al canal para no perderte ningún detalle de lo que está por venir. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad estás siguiendo la historia. Queremos saber hasta dónde ha llegado el coraje de la pequeña Lara. La tensión ahora se instala de verdad. Lara está sola, en la oscuridad, con el corazón roto por la traición de la única persona que le quedaba. Cada minuto que pasa es un nuevo ladrillo en el muro de soledad que la cerca. Las mentiras de su tía, las promesas vacías, todo comienza a tener un sentido terrible y monstruoso. Ella no era parte de una familia. Era una carga,
un paquete del que alguien intentaba deshacerse de la forma más cruel posible. Y mientras se acurruca en el banco frío, sin saber a dónde ir ni qué hacer, las ruedas de un plan mucho mayor, uno que ella no puede ni imaginar, ya están en movimiento. Un plan que comenzó con un simple acto de bondad y que la llevará por un camino de revelaciones impactantes, peligros inesperados y el descubrimiento de una verdad tan dolorosa como liberadora. ¿Qué pasará con Lara ahora? ¿Quién es realmente el hombre misterioso que la observa desde las sombras? La respuesta a estas preguntas comenzará a revelarse en el próximo capítulo, y a cada paso, una nueva pieza del intrincado rompecabezas de su vida será ensamblada, haciendo que la imagen final sea aún más sorprendente. La noche es larga, y la pesadilla de Lara apenas está comenzando, o sería quizás el principio del fin de esa pesadilla. La noche avanzó, implacable y gélida. Lara finalmente se rindió al agotamiento, acurrucándose en el banco de la plaza, en un sueño agitado y repleto de pesadillas, aferrada a su mochila como si fuera su única ancla en un mundo que se desmoronaba. El rocío de la madrugada la despertó con un escalofrío que le recorrió la espina dorsal. La plaza estaba desierta, sumida en un silencio casi sepulcral, roto únicamente por el eco distante de los primeros vehículos que comenzaban a moverse por la ciudad adormecida. La desesperación, cruda y abrumadora, amenazó con engullirla. ¿A dónde ir? ¿Qué podía hacer? El rostro de su tía Elena asaltaba sus pensamientos, no con la rabia que debería sentir, sino con un dolor profundo, el dolor de la traición más íntima. Se sentía como un objeto olvidado, una pieza descartada de un juego cuya existencia desconocía. Fue en ese preciso instante de absoluta desolación cuando una figura se materializó en la penumbra del amanecer, acercándose con pasos lentos y deliberados. Era Arthur Montenegro, ahora vestido con una sencillez estudiada, unos vaqueros, un suéter de lana y una chaqueta oscura, despojado de cualquier signo externo de su inmensa riqueza para no intimidarla. Se arrodilló a una distancia prudente, un gesto de respeto que Lara no esperaba. «Hola», dijo él. Su voz era calma y suave, un bálsamo en el aire cortante. «Vi lo que hiciste ayer. Fue un acto de una valentía extraordinaria». Lara se encogió instintivamente, su cuerpo tenso por la desconfianza. La vida en la calle, aunque breve, le había enseñado a recelar de los extraños, especialmente de aquellos cuya amabilidad parecía no tener motivo. «¿Quién es usted?», preguntó, con la voz ronca por el llanto contenido y el frío de la noche. «Me llamo Arthur. Y me gustaría ayudarte», respondió él, midiendo cada palabra, consciente de que un movimiento en falso la haría huir. Arthur sabía perfectamente que ofrecerle dinero directamente o proponerle llevarla a un refugio solo la asustaría. Necesitaba una estrategia diferente, una que apelara a su dignidad, no a su necesidad. Necesitaba darle algo que el dinero no podía comprar de forma directa, un propósito. «Verás, tengo una empresa, un gran invernadero de flores exóticas, y estoy buscando a alguien con manos delicadas y cuidadosas para que me ayude a clasificar y organizar semillas muy especiales. Es un trabajo minucioso. Por lo que vi ayer, me pareces una persona increíblemente bondadosa y atenta. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría trabajar para mí?» La propuesta era tan inusitada que descolocó a Lara. Lo escrutó con la mirada, buscando cualquier indicio de engaño en sus ojos, pero todo lo que encontró fue una sinceridad serena y una mirada que transmitía una extraña calma. Un trabajo. Nadie le había ofrecido jamás un trabajo. La idea de ser útil, de tener un lugar al que ir, una tarea que cumplir, era como un faro de luz potente en medio de la más oscura de las tempestades. «No lo sé. No tengo dónde quedarme», confesó finalmente, la vulnerabilidad en su voz siendo la primera grieta en su coraza. «De eso nos encargamos nosotros», dijo él con una sonrisa gentil que finalmente pareció genuina. «Disponemos de un pequeño alojamiento para los empleados cerca del invernadero. Es sencillo, pero es un lugar cálido y seguro. Tendrías tu propia habitación y 3 comidas al día, y un salario, por supuesto».
La vacilación de Lara comenzó a ceder. La oferta parecía demasiado buena para ser cierta, pero ¿qué más le quedaba por perder? Estaba en el fondo del pozo. Cualquier dirección que tomara solo podía ser hacia arriba. Asintió lentamente, un movimiento casi imperceptible de su cabeza, un gesto que selló su destino. Acepto. El viaje hasta la propiedad de Arthur fue un borrón confuso para Lara. Apenas entró en el coche, el calor de la calefacción y la suavidad del asiento la vencieron, y cayó en un sueño profundo y sin sueños, el primero en mucho tiempo. Al llegar, sus ojos se abrieron con asombro. El invernadero era, en realidad, un complejo botánico colosal, una serie de cúpulas de cristal interconectadas que brillaban y resplandecían bajo el sol de la mañana como joyas gigantescas. Era el lugar más hermoso y mágico que había visto en su vida. Arthur la presentó a Clarice, la gerente del complejo, una mujer de apariencia impecable, con un traje sastre perfectamente planchado y una sonrisa que parecía amigable y profesional. «Bienvenida, Lara. Arthur nos ha hablado de ti. Estamos encantados de tenerte con nosotros», dijo Clarice, estrechando la mano de la niña con una firmeza sorprendente. «Tu habitación ya está lista. Después de que te instales, yo misma te mostraré cuál será tu labor». La habitación era pequeña, pero impecablemente limpia y acogedora. Tenía una cama con sábanas suaves, un escritorio de madera clara y una ventana con vistas a un jardín de rosas de todos los colores imaginables. Lara sintió que las lágrimas volvían a sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de un alivio tan profundo que casi dolía. Parecía un sueño del que temía despertar. Mientras tanto, Arthur iniciaba su propia misión secreta. En la privacidad de su lujoso despacho, lejos de los oídos de Lara, activó a su equipo de seguridad de élite. «Quiero que encuentren a una mujer llamada Elena. Es la tía de una niña de 10 años llamada Lara. Quiero saberlo todo sobre ella. ¿Por qué abandonó a la niña? Y lo que es más importante, quiero que descubran todo sobre los padres de Lara. No me importa el coste, no me importa el tiempo. Simplemente, tráiganme respuestas». Los primeros días fueron de adaptación y descubrimiento. Lara se sumergió en su trabajo con una seriedad y una concentración impresionantes. Su tarea consistía en separar y catalogar semillas de orquídeas raras, algunas tan pequeñas como granos de polvo, un trabajo que exigía una paciencia infinita y una delicadeza extrema. Y resultó ser brillante en ello. Clarice, al principio, parecía una mentora perfecta, elogiando constantemente su esfuerzo y su rapidez para aprender. «Aprendes muy rápido, niña. Tienes un talento natural para esto», le decía. Pero había algo en la mirada de Clarice que Lara no lograba descifrar, una frialdad sutil, casi imperceptible, que se escondía detrás de su sonrisa constante. Una tarde, mientras organizaba un lote de semillas particularmente valiosas, un estornudo repentino hizo que Lara volcara una pequeña caja. Clarice, que estaba cerca, suspiró de forma audible, un sonido cargado de dramatismo. «Oh, no. Esas semillas son extremadamente frágiles, Lara, y muy, muy costosas». El señor Montenegro se sentiría tan decepcionado. El tono de su voz, aunque bajo, llevaba un peso que hizo que Lara se sintiera diminuta e incompetente. Fue la primera fisura en la fachada perfecta de aquel paraíso. Esa misma noche, Arthur la encontró en el jardín con la mirada perdida en las estrellas. «¿Te está gustando tu nuevo hogar?», le preguntó. Lara solo asintió, pero él percibió su inquietud. «¿Ha ocurrido algo? Yo creo que no soy lo suficientemente buena para este trabajo. Hoy he estropeado unas semillas muy importantes», dijo ella con la voz quebrada. Arthur sonrió con calidez. «Lara, esas semillas que se te cayeron eran de un lote de prueba, no tenían ningún valor. Y aunque lo tuvieran, los accidentes ocurren. Lo que realmente importa es tu esfuerzo y tu dedicación, y eso es algo que veo todos los días. No dejes que nadie te diga lo contrario». Sus palabras la reconfortaron, pero la semilla de la duda ya había sido plantada en su mente. ¿Quién era Clarice en realidad? ¿Y por qué Arthur,
Un hombre tan rico y poderoso se preocupaba tanto por una niña a la que apenas conocía. Lara empezaba a sentir que estaba en el centro de algo mucho más grande, un misterio que apenas comenzaba a desplegarse, y la aparente seguridad de aquel lugar podía ser simplemente otra ilusión, una jaula dorada con muros de cristal. Las semanas se transformaron en meses, tejiendo una nueva normalidad en la vida de Lara. La rutina en los invernaderos le proporcionó una sensación de estabilidad que nunca antes había conocido. Bajo la tutela paciente y dedicada de Arthur, ella florecía de una manera que iba más allá del mero bienestar físico. Él se convirtió en su mentor, abriéndole las puertas a mundos que ella no sabía que existían. Pasaban horas en la biblioteca de la mansión, un santuario silencioso con olor a cuero y papel antiguo, donde él le leía clásicos de la literatura, le explicaba los misterios del universo, con atlas estelares, y la ayudaba con las lecciones de los tutores privados que había contratado para ella. Lo más importante de todo es que la escuchaba. Escuchaba sus miedos susurrados en la noche, sus sueños incipientes y las pocas y fragmentadas memorias que conservaba de sus padres. El lazo entre ellos se profundizaba cada día, transformándose en una relación de confianza y afecto paternal que sanaba heridas invisibles en ambos. Arthur veía en Lara la hija que nunca tuvo, un faro de luz en su solitaria existencia, y Lara veía en él la figura protectora y sabia que el destino le había arrebatado cruelmente. Sin embargo, la sombra de Clarisse se cernía sobre esta felicidad recién descubierta. Sus elogios ahora sonaban vacíos, mecánicos, y sus críticas, aunque siempre sutiles y disfrazadas de consejos, eran como pequeñas agujas envenenadas que pinchaban la autoestima de Lara. Un día se anunció que un importante comprador internacional, un magnate de la horticultura, visitaría el complejo botánico. Era un evento de gran importancia. Arthur le encomendó a Lara una tarea sencilla, pero de gran visibilidad: preparar un pequeño pero exquisito ramo con las flores más raras y bellas del invernadero para obsequiar al visitante. Lara se dedicó a la tarea con un fervor y una meticulosidad que rayaban en la devoción. Escogió cada flor con un cuidado extremo, considerando el color, la forma y la fragancia. El resultado era una obra de arte floral, una sinfonía de belleza natural. Poco antes de la llegada del comprador, Clarisse se acercó a la mesa de trabajo de Lara, observando el arreglo con una sonrisa en los labios. Espléndido, Lara, realmente espléndido. Pero, ¿has usado la orquídea fantasma? ¿Acaso Arthur no te advirtió que el polen de esta flor puede provocar una reacción alérgica severa en algunas personas? Nuestro visitante es extremadamente alérgico. Un simple contacto podría enviarlo al hospital. El pánico se apoderó de Lara, un terror frío que le heló la sangre. Ella no lo sabía. Arthur no le había mencionado nada al respecto. No, no lo sabía, tartamudeó, mirando el ramo con horror, como si de repente se hubiera convertido en un arma. Rápido, deshazlo todo y empieza de nuevo. No tenemos mucho tiempo, la apremió Clarisse, con una urgencia fingida en la voz. Desesperada, Lara se apresuró a rehacer el arreglo, pero con el tiempo en su contra y las manos temblorosas, el resultado fue un ramo apresurado, deslucido, sin el alma ni la armonía del original. Cuando el visitante llegó, Arthur miró el ramo y luego a Lara, con una expresión de leve confusión y decepción en su rostro. No dijo nada, pero esa mirada fue suficiente para que Lara pasara el resto del día sintiéndose un completo fracaso. Más tarde esa noche, Arthur la encontró en uno de los pasillos de cristal, limpiando herramientas con una energía sombría. «Lara, ¿qué ocurrió hoy con el ramo?», le preguntó con su habitual gentileza. Con los ojos llenos de lágrimas, ella le relató la advertencia de Clarisse sobre la alergia. La expresión de Arthur cambió drásticamente. Su rostro se endureció. «Lara, la orquídea fantasma es una de las pocas orquídeas que no tiene polen. Es una flor epífita. Y nuestro visitante, el señor Tanaka, no tiene ninguna alergia conocida. De hecho, es famoso por su amor a las orquídeas. ¿De dónde sacó Clarisse esa idea?
La verdad golpeó a Lara con la fuerza de un puñetazo. Había sido una mentira, una cruel y deliberada sabotaje diseñado para hacerla parecer incompetente y torpe ante los ojos de Arthur. La supuesta bondad de Clarice era una máscara, un disfraz para ocultar algo mucho más siniestro y retorcido. Mientras tanto, la investigación de Arthur sobre el pasado de Lara encontraba obstáculos frustrantes. Elena, la tía, parecía haberse desvanecido de la faz de la tierra. Los registros sobre los padres de Lara, científicos de renombre en el campo de la biotecnología, estaban extrañamente incompletos, con lagunas inexplicables, como si alguien con mucho poder hubiera borrado sistemáticamente partes de sus vidas. La única pista concreta seguía siendo la pequeña y gastada fotografía que Lara guardaba como un tesoro. Arthur pidió a sus especialistas que analizaran la imagen con la tecnología más avanzada, buscando cualquier detalle, por minúsculo que fuera. Fue entonces cuando algo inesperado sucedió. Durante una de sus raras salidas a la ciudad con uno de los chóferes de Arthur para comprar materiales de arte, Lara vio una figura familiar acurrucada en un callejón. Era Elías, el mendigo al que había defendido. Parecía aún más abatido y frágil que antes. Sin dudarlo, le pidió al chófer que se detuviera y corrió hacia él con una bolsa de panecillos calientes que acababa de comprar. Elías la reconoció al instante. «La niña del corazón de oro, ¿estás bien? Estaba preocupado por ti», dijo, su voz un susurro débil. «Estoy bien ahora». «Un hombre bueno me está cuidando», respondió Lara. «Pero, ¿y usted?» Elías negó con la cabeza. «Los tiempos son difíciles. Esos chicos volvieron otras veces». Luego miró a su alrededor con un miedo palpable en los ojos y se acercó a Lara, hablándole en un susurro conspirador. «Pequeña, ten mucho cuidado. La noche en que tus padres, la noche en que todo sucedió, yo estaba allí, vi el coche. Aquello no fue un accidente». Antes de que Lara pudiera procesar la información o hacer más preguntas, el sonido de una sirena lejana asustó a Elías, quien se escabulló y desapareció en las sombras del callejón, dejándola paralizada con esas palabras resonando en su mente. Regresó al invernadero con la cabeza hecha un torbellino. No fue un accidente. Le contó todo a Arthur, quien la escuchó con una intensidad creciente. La revelación de Elías, sumada a la reciente sabotaje de Clarice, comenzó a formar un patrón inquietante. No eran eventos aislados, estaban conectados. Esa misma noche, el especialista en imágenes llamó a Arthur. «Señor Montenegro, encontramos algo en la fotografía. En el fondo de la imagen, casi imperceptible, hay un reflejo en el cristal de una ventana. Hemos ampliado y limpiado la imagen digitalmente. Es el logotipo de una empresa, una compañía farmacéutica llamada Innovar Corp». El corazón de Arthur se detuvo. Innovar Corp era la principal competidora de la empresa de biotecnología que pertenecía a los padres de Lara, y su actual directora ejecutiva, la mujer que la había adquirido tras una OPA hostil años atrás, era nada menos que la madre de Clarice. La red de mentiras era más profunda y peligrosa de lo que jamás había imaginado. Lara no solo había sido abandonada, estaba en el epicentro de una conspiración que había destruido a su familia. Y Clarice no era simplemente una gerente celosa, era una guardiana, colocada allí para vigilar a la última pieza de un rompecabezas que valía miles de millones. La seguridad de aquel paraíso de cristal era, de hecho, una ilusión. Era una jaula de oro, y Clarice no era su gerente, era su carcelera. La revelación sobre Innovar Corp y la conexión familiar de Clarice cayó sobre Arthur con el peso aplastante de una certeza ineludible. Cada pieza del intrincado rompecabezas encajaba con una precisión terrible y escalofriante. Clarice no estaba simplemente saboteando a Lara por una mezquindad personal o por celos profesionales. Estaba ejecutando órdenes, desempeñando el papel de vigilante en un drama mucho más grande y oscuro. Su propósito allí era asegurar que la niña permaneciera ignorante y anónima, una huérfana sin nombre y sin pasado, para que jamás pudiera reclamar el asombroso legado de sus progenitores. Una oleada de furia protectora
Fría y controlada recorrió a Arthur. Comprendió que no estaban lidiando con una simple disputa corporativa, sino con una crueldad metódica y calculada que había victimizado a una niña inocente durante toda su vida. Sabía que debía proceder con extrema cautela, como un jugador de ajedrez enfrentándose a un oponente despiadado. Cualquier movimiento en falso, cualquier paso precipitado, podría poner a Lara en un peligro mortal. Convocó a su círculo más íntimo de confianza, los mejores investigadores y los abogados más brillantes que su vasta fortuna podía comprar, y trazó un nuevo plan de acción, uno que pasaba de la búsqueda pasiva a un ataque estratégico. Quiero que investiguen cada transacción, cada correo electrónico, cada llamada telefónica de Innover Corp durante los últimos 12 años, con un enfoque forense en el periodo de la adquisición de la empresa de los Alencar. Quiero que encuentren el rastro del dinero que condujo a su desaparición y al silencio cómplice de Elena. Revuelvan todo. No dejen piedra sobre piedra, no importa a quién salpique. Mientras la formidable maquinaria de Arthur se movía en las sombras, la vida en el complejo botánico se transformaba en un sutil juego de ajedrez psicológico. Lara, ahora consciente de la duplicidad de Clarisse, actuaba con una madurez y un autocontrol sorprendentes para su edad. No la confrontó. En lugar de eso, adoptó una estrategia de observación silenciosa, aprendiendo y fingiendo la misma ingenuidad que todos esperaban de ella, un papel que la vida, en su dureza, le había enseñado a desempeñar a la perfección. Continuaba con sus tareas diarias, con una dedicación ejemplar, pero sus ojos ahora captaban cada mirada furtiva, cada conversación telefónica susurrada por Clarisse en la intimidad de su oficina, cada pequeña inconsistencia en su comportamiento. Estaba juntando sus propias piezas del puzzle, construyendo su propia comprensión de la traición que la rodeaba. Arthur, por su parte, decidió que era hora de utilizar la información proporcionada por Elías como una palanca. Envió a sus hombres a buscar al mendigo, pero éste parecía haberse desvanecido sin dejar rastro. Entonces, Arthur tuvo una idea audaz y arriesgada. Utilizando un contacto en un periódico sensacionalista, filtró anónimamente la noticia de que había surgido un nuevo y creíble testigo ocular en el antiguo caso del trágico accidente de los científicos Alencar. Tal y como había previsto, la noticia se extendió como un reguero de pólvora, llegando a los oídos de quienes él pretendía que llegara. La reacción fue inmediata y exactamente la que esperaba. La presión sobre Clarisse aumentó visiblemente. Se volvió más errática. Su sonrisa profesional se crispaba en los bordes y su comportamiento denotaba una paranoia creciente. Lara la escuchó durante una llamada telefónica, con la voz cargada de pánico. «Madre, ¿saben algo? Ese vagabundo ha hablado. Tenemos que hacer algo inmediatamente». El punto de inflexión, la prueba irrefutable que necesitaban, llegó de la fuente más inesperada. Uno de los investigadores de Arthur, un joven y brillante ex-hacker que le debía lealtad, logró finalmente quebrar la encriptación de los servidores antiguos de Innovar Corp. Y allí, enterrado bajo capas de archivos olvidados y datos corruptos, lo encontró. No era un documento, sino un archivo de audio, la grabación de una reunión de alto nivel, fechada apenas una semana antes de la muerte de los padres de Lara. La voz del padre de Lara, Ricardo Alencar, se escuchaba clara y firme, presentando con pasión una investigación revolucionaria. Una fórmula basada en compuestos botánicos capaz de regenerar tejido neural dañado, la cura potencial para enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. Era un descubrimiento que valdría billones y cambiaría el curso de la medicina moderna. En la misma grabación se oía la voz del entonces CEO de Innovar Corp, el padre de Clarisse, ofreciendo una suma irrisoria para comprar la totalidad de la investigación y sus patentes. La respuesta de Ricardo fue inequívoca. Este descubrimiento no es para enriquecer a los accionistas, es para salvar vidas. No está en venta. La grabación terminaba con una amenaza velada y escalofriante del CEO. Te arrepentirás de tu arrogancia, Ricardo. La gente que se interpone en el camino del progreso a menudo desaparece.
Era la prueba definitiva que necesitaban. No fue un accidente, fue un asesinato corporativo. Arthur se sentó con Lara en su despacho, el peso de la verdad suspendido en el aire entre ellos. No endulzó las palabras ni intentó mitigar el golpe. Le contó todo lo que habían descubierto. Le habló de la genialidad de sus padres, de su integridad inquebrantable, de su negativa a vender su descubrimiento y de la avaricia desmedida que los había llevado a la ruina. Y entonces, con una delicadeza infinita, le reveló la parte más dolorosa de todas. Lara, tus padres no murieron en ese accidente de coche. El accidente fue un montaje, fueron secuestrados por Innovare. Nuestra hipótesis es que los obligaron a trabajar en secreto todos estos años, intentando replicar la fórmula. Pero eran hombres de principios inquebrantables. Nunca cedieron. Hizo una pausa, respirando hondo antes de asestar el golpe final. Nuestra investigación ha encontrado registros de pagos mensuales a tu tía Elena durante los últimos 12 años. Ella no te abandonó por desesperación, Lara. Te vendió. Le pagaron para que desapareciera y te mantuviera oculta, lejos de cualquiera que pudiera encontrarte. Ella lo sabía todo desde el principio. El dolor que se dibujó en el rostro de Lara fue la cosa más difícil que Arthur había presenciado en su vida. Las lágrimas que derramó no eran las de una niña abandonada, sino las de una hija traicionada en todos los niveles imaginables. Pero en medio de esa agonía, una nueva emoción surgió en sus ojos, una determinación forjada en el fuego. La niña frágil que había encontrado en la plaza había desaparecido. En su lugar, se erigía una joven mujer marcada por la adversidad, con el legado de sus padres corriendo por sus venas. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó, su voz firme, sin un ápice de vacilación. Arthur posó su mano sobre la de ella, un gesto de promesa y alianza. Ahora vamos a por ellos. Vamos a buscar justicia y vamos a traer a tus padres de vuelta a casa. El juego había cambiado de forma irreversible. Ya no se trataba de esconderse o protegerse. Era la hora de luchar. La revelación de la verdad actuó como un catalizador inesperado, transmutando la profunda pena de Lara en una fuerza motriz de una intensidad formidable. Ya no se percibía como una espectadora pasiva arrastrada por las corrientes de su propio destino. Ahora era la heredera de un legado, una combatiente dispuesta a luchar por la memoria y la justicia de su familia. Arthur, al observar la llama de una resiliencia inquebrantable ardiendo en sus ojos, comprendió que ya no podía protegerla manteniéndola al margen. Ella debía ser una parte activa de la solución, el corazón mismo de la contraofensiva. «Te subestimaron por completo, Lara», le dijo él, mientras ambos trazaban el plan de acción en la biblioteca de la mansión, que se había transformado en una auténtica sala de guerra. Vieron a una niña indefensa y la descartaron. Pero posees la inteligencia aguda de tu madre y el coraje inquebrantable de tu padre. Eres el arma secreta que nunca anticiparon, la variable que desbaratará todos sus cálculos. El plan que concibieron era audaz y multifacético, diseñado para atacar a Innovar Corp desde todos los flancos posibles. Mientras el formidable equipo jurídico de Arthur preparaba un devastador proceso civil y criminal, con el arsenal de pruebas que habían recopilado, Lara desempeñaría un papel central y sumamente delicado. Innovar Corp celebraría su baile de gala anual en pocas semanas, un evento ostentoso diseñado para celebrar sus logros filantrópicos y pulir su imagen pública ante la élite económica y social. Era el escenario perfecto, un teatro de la hipocresía ideal para la confrontación final. Bajo la orientación directa de Arthur, Lara se sumergió en un entrenamiento intensivo y acelerado. Se empapó del trabajo de sus padres, devorando los diarios científicos y las notas de investigación que los hombres de Arthur habían logrado recuperar de un antiguo almacén. Aprendió sobre la ciencia detrás de la fórmula, sobre los compuestos y las enzimas, absorbiendo el conocimiento como si fuera su derecho de nacimiento. Simultáneamente, recibió lecciones de etiqueta, de oratoria y de cómo moverse con confianza y aplomo en un ambiente hostil y superficial. Su transformación fue asombrosa.
Pasó de ser una niña de apariencia sencilla a una joven elegante y segura de sí misma. Por fuera, era una imagen de gracia y serenidad. Por dentro, una guerrera afilando sus armas para la batalla de su vida. El inesperado regreso de Elías fue la pieza final que encajó en el mecanismo del plan. Los investigadores de Arthur finalmente lo localizaron viviendo en un refugio para personas sin hogar en una ciudad vecina, asustado y tratando de mantenerse invisible. Arthur fue a verlo en persona. Durante una larga conversación, descubrió que Elías no era un mendigo común. Era un experiodista de investigación que 12 años atrás estaba a punto de publicar un reportaje explosivo sobre las prácticas depredadoras y antiéticas de Innovare Corp. Fue él quien recibió la primera denuncia anónima sobre los planes de la corporación contra los Alencar. Pero antes de que pudiera publicar su historia, su apartamento fue allanado, todas sus pruebas fueron robadas y su credibilidad profesional fue sistemáticamente destruida a través de una campaña de difamación. Amenazado y sin recursos, lo perdió todo y acabó en las calles, convertido en un fantasma de su antiguo yo. La historia de Lara y la oportunidad de hacer justicia reavivaron su espíritu combativo. Yo vi cómo el coche de ellos era interceptado aquella noche, le confesó a Arthur, con la voz quebrada por el peso de la memoria. Intenté seguirlos, pero me bloquearon el paso. Les fallé a ellos, le fallé a la verdad. Arthur posó una mano en su hombro. No les fallaste, sobreviviste, y ahora puedes ayudarnos a terminar lo que empezaste hace tanto tiempo. Elías aceptó sin dudarlo. Su testimonio ocular sería el arma final, la corroboración humana que daría vida a las pruebas digitales. La tensión en el complejo botánico era casi palpable, una electricidad estática que cargaba el aire. Clarice, sintiendo cómo la red invisible se cerraba a su alrededor, se volvió cada vez más descuidada y nerviosa. Siguiendo las instrucciones de Arthur, Lara jugó su papel magistralmente. Se acercó a Clarice, confiando en ella, pidiéndole consejos sobre qué vestido usar para el baile de gala, actuando como la niña ingenua y agradecida que Clarice creía que era. Durante una de estas conversaciones, con una inocencia perfectamente calculada, Lara mencionó el nombre de Elías. Arthur encontró a aquel señor de la plaza, ¿sabes? El que defendí. Resulta que era un viejo amigo de mis padres. Se llama Elías. La reacción fue instantánea. El rostro de Clarice perdió todo su color, volviéndose de una palidez cerúlea. Fue la confirmación definitiva que Arthur necesitaba. El nombre de Elías era conocido por ellos y representaba una amenaza directa. La noche del baile de gala llegó, envolviendo la ciudad en un manto de oscuridad salpicado de luces. El gran salón del hotel era un mar de lujo y falsedad, donde se congregaba la flor y nata de la sociedad. Lara entró del brazo de Arthur, no como su protegida, sino como su socia, como su igual. Llevaba un vestido de un azul profundo, de una elegancia simple que destacaba en medio de tanto exceso, y se movía con una calma que desarmaba. Todas las miradas se volvieron hacia ellos, una mezcla de curiosidad y sorpresa. El padre de Clarice, un hombre de apariencia imponente y sonrisa aceitosa, se acercó a saludarlos. «Arthur, qué grata sorpresa. ¿Y quién es esta joven encantadora?» Arthur sonrió, una sonrisa tan fría como el hielo. «Esta es Lara. Lara Alencar, la hija de Ricardo y Elena Alencar». El pronunciamiento de esos nombres en voz alta en aquel salón tuvo el efecto de la primera piedra de una avalancha. Un murmullo recorrió el ambiente. El CEO de Innovare balbuceó, completamente descolocado. Clarice, que estaba a su lado, se quedó pálida como un fantasma. La confrontación no se produjo con gritos ni acusaciones directas, sino con la precisión letal de un cirujano. Durante el discurso del CEO, mientras hablaba pomposamente sobre ética empresarial e innovación, Arthur lo interrumpió desde su mesa. Hablando de innovación, ¿por qué no le cuenta a todo el mundo sobre el mayor descubrimiento de Innovare? Me refiero a ese que le robaron a Ricardo Alencar justo después de orquestar su muerte. El caos se desató. Mientras el personal de seguridad intentaba intervenir, las gigantescas pantallas del salón, hackeadas por el genio informático de Arthur, cobraron vida. Empezaron a mostrar las pruebas,
correos electrónicos incriminatorios, extractos bancarios de los pagos a la tía de Lara, y como golpe de gracia se reprodujo el archivo de audio de la reunión. La voz íntegra del padre de Lara, negándose a vender su alma y su descubrimiento, resonó en todo el salón, un espectro de integridad en un cubil de ladrones. Fue entonces cuando Lara se puso de pie y caminó hacia el escenario. Todas las cámaras se volvieron hacia ella. Con la voz firme, sin un atisbo de miedo, no habló como una víctima, sino como la guardiana de un legado. Mi nombre es Lara Alencar, y la investigación de mis padres no será utilizada para el lucro de unos pocos, sino para el bien de la humanidad. En ese preciso instante, las puertas principales del salón se abrieron de par en par. Un grupo de agentes de la Policía Federal entró, encabezados por Elías, quien con el dedo tembloroso pero firme señaló directamente al padre de Clarice. Fue él. Él estaba al mando de todo aquella noche. La escena era de un pandemonio controlado. Clarice y su padre fueron detenidos allí mismo, frente a toda la élite que tanto se habían esforzado por impresionar. En medio del tumulto, las miradas de Lara y Arthur se cruzaron. La justicia, por fin, estaba siendo servida. La batalla por la verdad había sido ganada. Pero la guerra por recuperar a su familia estaba a punto de alcanzar su clímax más incierto y peligroso. El clímax en el salón de baile no fue el final de la historia, sino el detonante del acto de resolución final. Con el CEO de Innover Corp y su hija Clarice bajo custodia, la imponente estructura de la corporación comenzó a desmoronarse como un castillo de naipes. Ante el peso de las pruebas irrefutables y el tsunami de escrutinio mediático que se les vino encima, uno de los directores de seguridad de la compañía, un hombre de mediana edad enfrentado a la perspectiva de pasar el resto de su vida en prisión, se quebró. A cambio de un acuerdo de clemencia, accedió a una confesión completa. Su testimonio fue la llave que abrió la última y más oscura puerta del misterio. Ricardo y Elena Alencar no estaban muertos. Durante 12 largos y penosos años habían sido mantenidos cautivos en una prisión dorada, un laboratorio secreto de altísima tecnología, construido en una remota isla privada en medio del océano. Allí fueron forzados a continuar con su investigación bajo una vigilancia constante, en un intento desesperado de la corporación por replicar la fórmula milagrosa. Sin embargo, en un acto de resistencia silenciosa y heroica, la pareja nunca entregó el compuesto completo. Durante más de una década, sabotearon sutilmente su propio trabajo, presentando resultados fallidos, siguiendo pistas falsas deliberadamente y alterando variables clave, todo mientras esperaban un milagro, una oportunidad que quizás nunca llegaría. La confesión del director arrepentido fue ese milagro. Arthur movilizó de inmediato todos sus recursos con una celeridad y una eficiencia asombrosas. Utilizando las coordenadas exactas proporcionadas por el informante, fletó un helicóptero de largo alcance. Lara insistió en ir con él, su determinación tan sólida como el acero. «He esperado toda mi vida este momento. No voy a esperar ni un minuto más aquí sentada», declaró, su voz desprovista de cualquier atisbo de miedo, reemplazado por una resolución inquebrantable. El viaje fue una eternidad suspendida en el tiempo, una mezcla insoportable de esperanza febril y un miedo atroz a una última y cruel decepción. Mientras las aspas del helicóptero cortaban el aire sobre un océano de un azul infinito, Lara sostenía con fuerza la fotografía de sus padres. La imagen que durante tanto tiempo había sido un símbolo de pérdida y de un pasado irrecuperable, era ahora un talismán de reencuentro, una promesa tangible. Aterrizaron en la isla, que desde el aire parecía un exclusivo resort de lujo, otra fachada opulenta para ocultar la siniestra verdad que albergaba. Un equipo de agentes federales, alertado y coordinado por Arthur, ya había asegurado el perímetro. Guiaron a Arthur y a Lara a través de pasillos blancos, asépticos y silenciosos, hasta una pesada puerta de acero reforzado. El agente al mando se volvió hacia Arthur. «Están ahí dentro. Están a salvo». El corazón de Lara martilleaba en su pecho con una fuerza tan descomunal que parecía que iba a estallar. La puerta se abrió con un silbido neumático,
revelando el interior del laboratorio. Un hombre y una mujer, visiblemente mayores de lo que las fotografías sugerían, con el cabello plateado por el tiempo y la angustia, y los rostros marcados por el cansancio de una década perdida, levantaron la vista hacia la luz de la entrada, asustados por la intrusión. Eran ellos, Ricardo y Elena. Los ojos de Elena se fijaron en la figura de la joven que acompañaba a Arthur. Se llevó una mano a la boca y un sollozo ahogado escapó de sus labios. Ricardo dio un paso adelante, sus ojos clavados en Lara, tratando de reconciliar la imagen de la niña que atesoraba en su memoria con la joven mujer que tenía ante él. «¿Lara?», susurró, la palabra un soplo de incredulidad y esperanza desesperada. Lara fue incapaz de responder. Las lágrimas que había contenido con tanta fuerza durante tanto tiempo finalmente se liberaron. Una torrente incontenible de alivio, de dolor acumulado y de un amor que había sobrevivido a todo. Corrió hacia ellos. El abrazo que siguió fue la colisión de 12 años de anhelo, de ausencia y de una esperanza que se negaba a morir. El calor familiar que apenas recordaba como una sensación fantasmal, ahora la envolvía por completo, real, tangible y abrumadoramente poderoso. Era el abrazo del hogar. Lloraron juntos los tres, una familia rota y reunida contra toda probabilidad, curando las profundas heridas del tiempo con el bálsamo del reencuentro. La justicia siguió su curso inexorable. El imperio de InnovaRecorp fue desmantelado. Clarice y su padre fueron condenados a largas penas de prisión, al igual que los demás cómplices de la conspiración. La tía de Lara, Elena, fue localizada y también tuvo que enfrentar las consecuencias legales y morales de su atroz traición. La fortuna robada fue restituida a la familia Alencar, pero la mayor de las victorias no fue ni financiera ni legal. Fue la recuperación de sus vidas, la reconstrucción de sus lazos. La revelación final, la más catártica y poética, vino de boca de Ricardo, el padre de Lara. Mientras se recuperaban, explicó que la fórmula original que habían creado dependía de un componente único e irreemplazable, una enzima extremadamente rara que se encontraba en una única y particular especie de orquídea. La misma especie de orquídea que Arthur, por una increíble y maravillosa coincidencia del destino, cultivaba con pasión en su invernadero y por la que Lara había desarrollado un cuidado especial y un afecto inexplicable. El universo, de alguna manera misteriosa y hermosa, los había mantenido conectados a través de esa frágil flor. Era como si la pasión de Arthur y la herencia biológica de Lara estuvieran predestinadas a cruzarse para cerrar el círculo. El desenlace fue una historia de redención y de una profunda renovación. La familia Alencar, con la ayuda inestimable de Arthur, quien se convirtió en un miembro honorario y querido de la familia, fundó el Instituto Alencar de Investigación, una organización sin fines de lucro dedicada a utilizar su revolucionario descubrimiento para el bien de la humanidad, ofreciendo curas y tratamientos a precios accesibles. Elías, el periodista, vio su reputación completamente restaurada y aceptó el cargo de director de comunicación del instituto, convirtiéndose en el guardián de que la verdad siempre prevaleciera. La escena final tiene lugar un año después, en la ceremonia de inauguración del instituto. Lara, ahora una joven radiante, serena y segura de sí misma, se encuentra en el estrado, flanqueada por sus padres y por Arthur. Ya no es la niña abandonada en la plaza. Es un símbolo viviente de esperanza, la prueba fehaciente de que la resiliencia humana puede transformar el sufrimiento más profundo en una fuerza para el bien. Su mirada recorre a la multitud y se encuentra con la de Arthur. Ella le sonríe, una sonrisa genuina cargada de gratitud y de un afecto que trasciende las palabras. Un único acto de bondad puede que no cambie el mundo entero, dice al micrófono, su voz clara y firme resonando en el auditorio. Pero como he aprendido, puede cambiar por completo el mundo de una persona. Y eso lo es todo. Su historia era el testamento de que, incluso en las sombras más oscuras del abandono y la tragedia, una pequeña luz de compasión puede encender una hoguera de esperanza.
demostrando que la verdadera riqueza no reside en lo que uno posee, sino en lo que uno hace por los demás. El destino que parecía tan cruel se reveló simplemente como un camino tortuoso hacia un final donde la justicia, el amor y la redención finalmente encontraron su hogar.